súper. Bueno, como decía Soledad, este trabajo es bien distinto respecto a los trabajos que hemos visto en el seminario. Mi enfoque es más cualitativo, por lo tanto, desde ahí vamos a reflexionar y vamos también a problematizar el conocimiento especializado del profesor. Oye, ahora tengo un problema para moverlo. A ver. Ya, ahí sí. Bueno, entonces, dentro de los temas que vamos a tratar, va a ser la problematización y el fenómeno didáctico que nosotros vamos a tomar desde la disciplina de la didáctica de la estadística. Vamos a también abordar algunos conceptos primordiales y experiencias que hemos tenido respecto a eso, y vamos a revisar el modelo MTSK, que es el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, y vamos a también a revisar algunas proyecciones que tenemos respecto del modelo que estamos levantando. Ahora, una de las primeras preguntas que nos hicimos es si la estadística era una rama de la matemática. Entonces, alguien podría tener una mirada ingenua y decir que en realidad sí, porque es parte de los ejes que aborda la matemática curricular, y de hecho está visto como datos y probabilidades en educación básica, y estadística y probabilidades para educación media. Ahora, si nos remitimos a la RAE en su quinta acepción dice que la estadística es una rama de las matemáticas que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Ahora, varios de nosotros podríamos cuestionar esta definición que nos da la RAE, y de hecho así lo hemos tratado de hacer desde la educación estadística. Desde la Asociación Estadística Americana, la estadística es entendida como la ciencia de aprender desde los datos, y también de medir, controlar y comunicar la incertidumbre. Y por otro lado tiene un carácter interdisciplinar, y esa metáfora me gusta mucho, la que destaco, que es convertir los datos en visiones del mundo real. Y de cierta forma, todas las investigaciones que aquí se han abordado, de cierta manera, están convirtiendo los datos en visiones del mundo real, tomando un tema en particular. También nos preguntamos si, dentro de esta problematización, si existen paradigmas en la estadística escolar. Y bueno, una de las primeras personas que aborda este término fue en 1966, Kuhn, con su libro Las estructuras de las revoluciones científicas. Y destaca un extracto en el cual él indica que los paradigmas no solo proporcionan a los científicos mapas, sino también algunas de las indicaciones principales para el establecimiento de estos mapas. Vale decir, da de cierta manera una forma de acción, ¿cierto? Y una forma también para poder seleccionar algún problema específico, y que el paradigma aborda desde las teorías, ¿cierto?, que abarca globalmente. Entonces, dentro de la enseñanza para el aprendizaje de la estadística a nivel escolar, ¿habrán paradigmas? Ahora, nosotros desde la didáctica de la matemática hemos... ¿Sí? ¿Tú estás avanzando con las diapositivas o estás en la primera? No, yo estoy avanzando. Es que solamente vemos la primera. Ay, extraño. A ver. Voy a compartir de nuevo, tal vez. No sé si logran ver mi... A ver. Voy a presentar de nuevo. No sé si logran ver ahí. Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Uy, disculpen, no sabía que no se veía. Ya, parece que lo voy a dejar así mejor para que no genere problemas. Bueno, entonces habíamos hablado sobre los paradigmas, y nos habíamos preguntado si los paradigmas existían dentro de la enseñanza para el aprendizaje de la estadística, y desde la didáctica de la matemática, este concepto de paradigma fue reconvertido para poder entenderse como una combinación de creencias, convicciones técnicas, métodos y valores compartidos por un grupo científico. En la noción de paradigma que tiene Kuhn, un paradigma supera a otro, y de hecho entran en competencia. Mientras que los paradigmas a nivel educativo
más que se superen, pueden coexistir, y eso va a depender de la etapa educativa en donde estén los estudiantes. Ahora, eso desde la matemática, pero desde la estadística nos sigue dando vuelta esta pregunta si existe una coexistencia de los paradigmas al interior de la estadística. Y bueno, una tercera pregunta que nos hicimos es si el profesorado posee un conocimiento especializado para abordar la estadística escolar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la especialización del conocimiento, estamos hablando de cierta manera de un conocimiento que de suyo tiene una profesión y que puede devenir de la práctica y también puede devenir de la investigación que se haga en el área. Y en el profesorado particularmente, como ciencia social, va a estar también combinado con sus creencias, y creencias que van a estar en tanto a la estadística como ciencia, y también a los procesos de enseñanza y aprendizaje que le están relacionados en el área educativa. Entonces, dentro del fenómeno didáctico que nosotros abarcamos es esta falta de diferenciación disciplinar entre la estadística y la matemática a nivel escolar, lo cual genera una difusa distinción entre sus enseñanzas. Entonces, eso ha motivado a la comunidad de didactas de estadística, educadores estadísticos, para poder tener tareas innovadoras, ¿cierto? Poder producir marcos conceptuales que estén al alero del pensamiento estadístico y del razonamiento estadístico también, y que ayudaría, ¿cierto?, a los estudiantes de formación. Entonces, uno de los objetivos de investigación que tiene nuestro trabajo es identificar y caracterizar los conocimientos especializados, las creencias personales y las prácticas habituales en el ejercicio docente para profesores que trabajan de primero a sexto básico. Entonces, dentro del marco conceptual hemos considerado el modelo MTSK, que, como ahí pueden ver en el esquema, tiene dentro de la mitad de su representación un dominio que le llaman MK. ¿Ya? Es habitual desde Schulman colocar iniciales para indicar en este caso el conocimiento matemático, y en este caso el conocimiento matemático tiene tres subdominios, ¿ya? Que es el conocimiento de los temas, el conocimiento de la estructura de la matemática y el conocimiento de la práctica de la matemática. Entonces, este modelo concibe a la matemática como una red sistémica y estructurada de conocimientos rígidos, digo, por reglas, y también a partir de esto el profesor entonces va a tener acceso a poder validar ciertas conjeturas que pueda tener él o sus estudiantes. Y por otro lado tenemos el dominio PSK, que es el conocimiento didáctico del contenido, y este también tiene subdominios, ya que es el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas, y el conocimiento de los estándares de aprendizaje de la matemática. Y en general podemos decir de que el PSK da cuenta y orienta las acciones y decisiones que el profesorado puede tomar a la hora de su actuar profesional, ya que puede estar a la hora de enseñar o hacer otro tipo de acción dentro de su campo. Y aquí está el modelo completo, que como pueden ver, al centro están las concepciones. Estas concepciones o creencias están siempre permeando los subdominios, ya, porque un profesor puede tener concepciones o creencias de acuerdo al conocimiento matemático, y también concepciones y creencias respecto del conocimiento didáctico del contenido, y así es natural que se dé. Ahora, por creencia no significa que esté mal, sino más bien son distintas alternativas de acceso al conocimiento, y distintos tipos de conocimiento que pueden también coexistir dentro de estos subdominios. Dentro de los paradigmas que nos preguntábamos al principio que existen al interior de la estadística educativa, ya hemos podido pesquisar tres que también reportan BEPS-CIVB y varios colegas de la comunidad de didactas de estadística. Uno es el análisis exploratorio de datos, el EDA, que aquí se ha utilizado harto. La inferencia estadística informal, que es un puente que hace que los estudiantes puedan tomar los datos como evidencia. En este paradigma también puedes generalizar más allá de los datos. También la idea es que integren el conocimiento contextual, puedan expresar la incertidumbre, y también considerar el agregado,
vale decir tomar los datos como un todo, en cuanto, por ejemplo, a su centralidad, o a la dispersión, a la forma, etc. Y la modelación, que yo creo que ha sido lo más destacado en este seminario, porque todos modelan, entonces es algo que ustedes ya manejan a nivel de comunidad estadística. Y es también lo que se pretende hacer en la escuela, ¿sabes? Que los estudiantes modelen con datos y también sepan qué modelo aplicar para cada situación. Ahora, dentro del análisis exploratorio de datos, me gustaría destacar que es muy importante la exploración, y esto a veces los profesores no lo toman tan en cuenta. Tukey en el 62 hace un llamado a los estadísticos y dice que la estadística debe tomarse como una herramienta de análisis de datos que considere preferentemente el hacerse cargo de problemas reales con sus dificultades, en vez de solo generar modelos abstractos como estaba haciendo en la época, con suposiciones que eran ficticias. Y bueno, y mayormente en este seminario se ha tomado esa ruta, ¿cierto? Y actualmente se toma esa ruta desde datos que están inmiscuidos en la realidad. Y también Tukey en el 77 ya estrena, ¿cierto?, esta nueva manera de empezar el análisis de datos, en donde ya se le reconoce como una actividad intelectual independiente. Ahora, algunas características del EDA es que primero se diferencia el análisis confirmatorio de datos, porque esta última, en el fondo, lo que hace es probar una hipótesis referente a que si es verdad o si es falsa respecto del empleo de ciertos indicadores, ¿cierto? Como la media de varianza, etcétera, pruebas de hipótesis. Entonces, también se desprende de este lenguaje probabilístico en un primer momento. Y por otro lado, también el que investiga con datos debe aprender todo lo posible acerca de una variable, ¿ya? Y esto creo que también da cuenta de la integración que hay que hacer respecto al contexto. Y el razonar exploratoriamente, como lo habíamos dicho, es un tipo de esquema de análisis, el cual posiblemente va a enriquecer las perspectivas de quien investiga y puede encontrar seguramente nuevas preguntas a lo que está estudiando, frente a lo que está estudiando. De hecho, aquí destaco el trabajo de Alexandra Moraga, que nos invitó a participar en su investigación el 12 del 08, y ella precisamente es un caso particular y lo tomé para precisar la importancia del contexto. Ella se dio cuenta de unos datos atípicos que estaban en el 2017 y en el 2018, ¿ya? Frente a los datos, ¿cierto?, que se veían en el boxplot y también en la tabla. Y esto tenía que ver con un cambio de proveedor, finalmente, y razones administrativas, y esto finalmente se pudo reajustar. O sea, ella pudo, a través del análisis exploratorio, darse cuenta que los datos no eran correctos, que la base de datos, al parecer, tenía que ser arreglada, y efectivamente así lo confirmó. Y bueno, y dentro de su conferencia, ella dice que es relevante realizar un correcto análisis exploratorio de los datos y analizar el contexto del problema. Y eso es un poco también lo que nosotros decimos cuando entendemos el contexto desde dos perspectivas. Cuando lo entendemos, por ejemplo, desde la perspectiva epistemológica, en donde nos situamos en el contexto de los datos, que se refiere, ¿cierto?, a la situación del mundo real, de donde surgen los datos, y eso también nos da la posibilidad de validar, ¿cierto?, de cierta manera. Y desde lo cognitivo, el contexto va a tener que ver con los aprendizajes, con la experiencia que tenga el que está investigando con los datos. Y, por supuesto, los conocimientos contextuales, que va a ser finalmente los que va a ir aprendiendo este sujeto que aprende frente a los datos. Bueno, y el PPDAC es un ciclo que ha sido ampliamente difundido en la comunidad estadística, que son siglas que remiten al problema, al plan, a los datos, al análisis y a las conclusiones. Este es uno de las cuatro dimensiones del pensamiento estadístico que está reportado en Willy Fanku en el 99, y precisa sobre el procedimiento típico, ¿cierto?, que hace un estadístico cuando trabaja, y lo que el estadístico está pensando para poder aprender más sobre la esfera del contexto, ¿ya? Y este ciclo PPDAC ha sido muy inspirador para poder elaborar diseños de enseñanza. Bueno, aquí se ve de una forma más esquemática, de cierta manera, cómo puede abordarse, y es un poco también lo que ustedes hacen, ¿no?, al momento de situarse en una investigación, en donde se define el problema, se entiende un poco la dinámica del sistema,
También hay un plan, ¿cierto?, para poder tomar los datos, hacer un pilotaje, ver el muestreo, etcétera, el manejo de los datos. Una vez que tenemos los datos, tenemos la recolección, podemos limpiar los datos que tal vez no nos sirvan para poder ser procesados seguramente con herramientas tecnológicas. En el análisis ya podemos ir comparando las distintas representaciones de datos, los resúmenes numéricos que tengamos y poder también generar hipótesis seguramente o replantear el problema o replantear el plan, porque esto es un ciclo, no es lineal. Y en las conclusiones damos finalmente respuesta al problema y también pueden surgir nuevas interrogantes para poder precisar algunas cosas que tal vez no quedaron tan claras. Y bueno, este esquema da cuenta del proceso de caracterización de una formación estadística que es nuevito, es del 2020 y está extraído de Holbrand y Lee, que de cierta manera está también muy imbrincado al modelo de Geise, que ya está del 2007, y a los hábitos estadísticos productivos de la mente, ¿ya? Y aquí hay varios conceptos que están en juego, que es el contexto, ¿cierto?, la variabilidad, el muestreo, la medición, etcétera, y en distintos niveles. Entonces la idea es que esto lo tengamos en mente porque el conocimiento estadístico a nivel escolar obviamente progresa, ¿ya? Y esa progresión es un poco la problemática también que tenemos nosotros como educadores. ¿Qué tanto progresa un estudiante o cómo podría progresar de la mejor manera? Bueno, dentro de la metodología inicial, nosotros hicimos un instrumento que lo pudimos formular a través del formulario de Google, y esto nos lleva a identificar y caracterizar algunos conocimientos especializados. Para eso, validamos este instrumento con 15 jueces expertos del área educativa, quienes pudieron deliberar la versión inicial a través de ciertos criterios que definimos: comprensión, precisión y pertinencia. Las secciones del instrumento consisten en un consentimiento, información sobre el perfil profesional de los profesores participantes, vimos aspectos de la estadística de su enseñanza, interpretación gráfica, representación de datos en educación básica, y en la sección final establecemos un contacto para quienes estén dispuestos a ser entrevistados, y una reflexión también en torno al cuestionario y cómo lo vivenciaron. El profesor 1, o el docente 1, contestó el 15 del 07, y el último docente, número 194, respondió el 9 de agosto, así que hace poco cerramos el cuestionario, y nos tardamos 3 semanas, 4 días aproximadamente. Bueno, y dentro de las características de esta muestra, nosotros podemos ver aquí que, bueno, es una muestra no probabilística y tiene 192 docentes. Mayormente son todos de básicas, pero también hay profesores de educación diferencial. Mayormente pertenecen a colegios municipales. Tenemos profesores del norte, del centro y del sur, pero predominan más los del centro. Y también hay una heterogeneidad alta respecto a los años de docencia que tienen, ¿ya? Desde menos de 2 años hasta más de 25 años. Y generalmente están moviéndose entre los 5 a los 24 años de ejercicio docente. Bueno, la estadística y su enseñanza, aquí preguntamos que marcasen la afirmación que consideraran verdadera para la estadística. Y aquí llama la atención que son pocos los que conciben la estadística como una disciplina autónoma, ya con sus propias ideas. Y varios profesores, lógicamente, están viendo la estadística como una rama de las matemáticas, y también con las otras definiciones que habíamos visto anteriormente. Y llama la atención que solamente 2 profesores hicieron esa combinación, ¿ya? Porque podían marcar más de una. Y ahí tenemos 31 respuestas que solamente marcan esa, y 21 respuestas que solamente marcan esa de ahí. Bueno, también les preguntamos sobre la incorporación de ciertos recursos educativos. Aquí mayormente están utilizando pizarras, textos escolares, guías de trabajo, material concreto, pero nos llama la atención que no utilicen tanto procesadores de datos, ¿ya? Siendo que la estadística debería avanzar hacia allá, sobre todo ahora que estamos con los Big Data, deberíamos tener un desarrollo tecnológico mayor, y sobre todo en las escuelas. También les preguntamos si logra realizar un trabajo estadístico con sus estudiantes vinculado con otras asignaturas,
Y bueno, el 55% nos dicen que sí mayormente, pero un 40% nos dicen que rara vez. Y eso es preocupante. Logra hacer que sus estudiantes realicen actividades de recolección de datos reales, y aquí los profesores de básica dicen que sí mayormente, y un 24% que no. Ahora, se espera que estos datos reales sean datos que el estudiante pueda entender, que sean datos cercanos. Ya. Y aquí la otra pregunta, les preguntamos si logra hacer que sus estudiantes trabajen con datos en contextos cercanos de su interés, ¿ya? Y aquí la mayoría dice que sí mayormente. También si logra hacer que sus estudiantes construyan distintas representaciones de datos, y aquí también gana un 72% del sí mayormente. Y si da las posibilidades que sus estudiantes inventen o construyan nuevas representaciones de datos, y aquí hay un 63%. Ahora, en esta parte me quisiera detener porque mi investigación tiene que ver con esto, tiene que ver con las representaciones de datos y estas representaciones que pueden ser innovadoras. Aquí tenemos una experiencia de clase en el que los estudiantes pusieron sus colaciones sobre una mesa y la profesora fotografió, esto en un contexto de estudio de clase, y esas colaciones que ven ahí son las colaciones reales de los niños, que las arreglamos, pero son las mismas, y la imagen que ven ahí después de la flecha, es la representación que hizo un niño, ¿ya? Que le llamamos Javier, que tiene 10 años y va en cuarto básico. Si notan, él lo que hizo fue una doble clasificación. Primero hizo una clasificación en torno a la variable tipo de colación, donde tiene las manzanas, los jugos, las galletas, las barras de chocolate. Y para cada una de estas secciones que hace de manera icónica, establece una única categoría de la variable respecto a si es saludable, medio chatarra, chatarra y muy chatarra. Entonces genera ahí una conexión entre estas dos categorías de variable y hace finalmente que pueda responder la pregunta, que en este caso era, ¿qué tan saludable se está alimentando el curso? Y esto lo pueden ver en un artículo que publicamos recientemente. Y bueno, dentro de la sección de interpretación gráfica, en el ítem 25 y 26, acá les colocamos este gráfico que pregunta si el gráfico sería el mismo cada día hábil. Y dentro del título dice cómo llegan los estudiantes a la escuela en el día de hoy. Entonces, tenemos los diferentes medios de transporte que están representados de forma icónica, y niños y niñas respecto del uso del medio de transporte que ocupan para llegar a la escuela. Y al final les preguntamos que, o más bien dicho, les decimos que justifiquen brevemente su respuesta anterior. Entonces aquí destaco algunas, y en general, ahí destaqué dentro de la pregunta que algunos focalizaron la mirada en el día de hoy, otros focalizaron la mirada en los medios de transportes, otros focalizaron la mirada en el contexto de los estudiantes, y otros en el número de estudiantes que podrían asistir. ¿Ya? Aquí la mayoría dice que no, o sea, que no sería el mismo gráfico cada día hábil. Y ahí está la respuesta de algunos profesores. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor 143 dice que no sería el mismo gráfico porque dice el día de hoy, es decir, deja abierta la puerta a que haya cambios en otro día. El profesor 136 dice no sería el mismo gráfico, puesto que el contexto condiciona la característica de llegar a pie, puesto que si llueve o hay un desperfecto de algún medio de locomoción, el dato cambia. El profesor 67 dice no, sería el mismo porque puede ir variando según la realidad de cada estudiante y su dinámica familiar. Ahora, hay otros profesores que no ven el cambio, no ven la variabilidad. Por ejemplo, el profesor 39 dice, sí, sería el mismo gráfico, es como llegan los estudiantes a la escuela. Otro profesor dice 75, sí, sería el mismo gráfico porque no debe variar porque el colegio funciona de lunes a viernes. Otro profesor dice el 140, si es día hábil, claro que sería el mismo, ya que los fines de semana ni feriados no se va al colegio. Y el profesor 167 dice, si son los mismos alumnos que van a la escuela, no debería variar. Y eso nos parece interesante para seguir indagando. También colocamos un ítem en el que el ítem dice, un objetivo de aprendizaje para primero básico es construir, leer e interpretar pictogramas. Indique brevemente dos dificultades que podrían tener algún estudiante, ¿cierto?, para interpretar estadísticamente la siguiente representación de datos.
Y ahí hay una tabla, el título dice frutas preferidas de un grupo de estudiantes, y aparece plátano, manzana y guinda, y diferentes iconos para indicar su frecuencia. Entonces, acá también algunos profesores centraron la mirada en primero básico, otros centraron la mirada en el título, otros en el tamaño del icono, ¿ya? Y otros en la categoría guinda. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor 5 dice primero saber el ámbito numérico que tiene el niño, y segundo, segundo la lectura y la asociación de imagen. Entonces remite a las características de un estudiante de primero básico. Otro profesor, 48, dice, no podrá determinar que las frutas son el número de personas. La imagen de la guinda lo puede inducir a error, si toma como 1 o 2 estudiantes, porque si notan la guinda viene de a 2, ¿ya? Y eso no queda tan claro. Y el profesor 21 dice, podría creer que hay más plátanos porque ocupa una mayor longitud, o podría realizar el conteo, pero contar cada cereza, por separado, contabilizando un total de 8. Otros profesores dicen que podrían reemplazar las frutas por cara de niños y especificar si cada fruta representa a 1 o 2 o más niños. Otro profesor dice no saber aplicar operaciones matemáticas para resolver problemas. Las diferencias entre una cantidad y otra, o concluir una cantidad total de encuestados que no es claramente visible. Y otro profesor dice, en la tabla los datos se repiten. Por ejemplo, está escrita la palabra plátano, y al lado dibujos de plátano. No se evidencian los estudiantes que prefieren dicha fruta. Entonces, como pueden percibir en la respuesta de los profesores, hay un conocimiento especializado, porque acá, si se dan cuenta, hay una fineza en cuanto a cómo están viendo el gráfico en función de cómo aprende un estudiante, o las dificultades en este caso que podría tener. Entonces aquí tenemos algunas aproximaciones frente a estas dos preguntas iniciales. ¿Tiene el profesorado un conocimiento especializado para abordar la estadística escolar? Y la otra pregunta de Perogrullo sería, bueno, ¿cuál podría ser este conocimiento? Entonces, el modelo STSK que queremos poder instalar va a tener también, al igual que antes, dos grandes dominios. Entonces, el primer gran dominio sería el conocimiento estadístico, en el que tenemos el COT estadístico que remite al conocimiento de los temas. Este subdominio va a considerar los aspectos fenomenológicos, los significados de los conceptos, ejemplos específicos, por ejemplo, que caracterizan un tema en particular. Y aquí, dada la naturaleza de la estadística, vamos a tener siempre presente la variabilidad, la incertidumbre y el contexto de los datos. Por otro lado, podemos tener el KSS, que vendría a ser el conocimiento de la estructura estadística, y este tipo de conocimiento estaría abordando la conexión conceptual. Por ejemplo, las relaciones que se hacen entre las medidas de forma, las medidas de dispersión, las de centro, etc. Y también las representaciones y cómo estas pueden darnos una mirada distinta respecto, o sea, un alcance de lectura distinto respecto al comportamiento de los datos. Entonces aquí es importante, por ejemplo, en este conocimiento en particular, el poder combinar estas ideas de dato y azar. También tenemos el conocimiento de la práctica de la estadística, en el que acá miramos el quehacer estadístico para poder entenderlo. Y, por ejemplo, el ciclo PPDAC podría ser una primera ventana para poder entender este conocimiento de la práctica. Y también, como ustedes también saben, la estadística también tiene la matemática y la computación como herramientas para estudiar los datos. Y eso también va a ser importante tomarlo en cuenta a la hora de la enseñanza. Dentro de este otro gran dominio, que sería el conocimiento didáctico del contenido, tendríamos el conocimiento de la enseñanza de la estadística, en donde vamos a tomar en cuenta los paradigmas del análisis exploratorio de datos, ¿cierto?, la estadística diferencial informal y la modelación. Y también sus relaciones, que es importante el poder también transitar de un paradigma a otro. Y ahí preguntarse, bueno, ¿cuáles serían las tareas que finalmente van a permitir ese tránsito? Por otro lado, tendríamos el conocimiento de las características del aprendizaje de la estadística, ya que remite al proceso de comprensión de los estudiantes, por ejemplo, tipificar los errores, ver las dificultades, los principales obstáculos frente a algún concepto, el lenguaje, ¿cierto?, que van a ocupar, etc. Y aquí, para que ustedes se den una idea, Bensby y Garfield en el 2004 reportan que los estudiantes se sienten incómodos con el desorden de los datos.
las diferentes interpretaciones, por ejemplo, posibles en función de diferentes supuestos, y también el uso de la escritura y las habilidades de comunicación. Y es porque principalmente están vinculando la estadística a un conocimiento procedimental, ¿ya? Como arraigado más como algo matemático. Entonces, esa concepción, esa creencia, puede estar dificultando, o puede estar como en desmedro más bien del conocimiento conceptual, que a veces nos falta destacar más. Y bueno, finalmente tendríamos el conocimiento de los estándares, que de cierta manera es una guía, es una ruta que podríamos seguir para mejorar nuestra enseñanza a la hora de enseñar, y que se traduce en objetivos de aprendizaje, por ejemplo, dispuestos en el Ministerio de Educación, o se puede traducir también en estándares de aprendizaje que pueden estar a nivel más global. Y como proyecciones, queremos poder aplicar el modelo de MTCK a un marco formativo para contribuir a la formación inicial docente en la estadística. Y también nos falta mucho todavía por profundizar en los paradigmas EDA, ICI y Modeling, para poder vincularlo a este modelo y cómo eso podría transformarse en distintas oportunidades de aprendizaje para los profesores que se están formando y los profesores que están en el sistema. Y así evitar ciertas discontinuidades que tiene el profesor en su formación inicial y por supuesto también en su formación continua. Y dentro de los desafíos que nos proponemos, a razón de los avances que tiene la estadística, creo que debemos potenciar lo interdisciplinario, ¿ya? El poder tal vez desapegar un poco la estadística a la matemática y poder hacerla dialogar, por ejemplo, con educación física, con arte, con historia, y con otras asignaturas que tenemos en el colegio, para así también dar mayores oportunidades y herramientas a niños, niñas. Y por otro lado, potenciar la ciencia de los datos en la escuela, en espacios futuros también de aprendizaje, sobre todo ahora con el COVID, que tenemos espacios como Moodle, como Classroom, etcétera, poder incentivar esos espacios para que los estudiantes puedan razonar de mejor manera, y también, poder potenciar en la ciudadanía una mayor alfabetización estadística, y que ahora con el COVID es tan necesario, ¿no? Al ver tanto gráfico y al tener tanto dato, se supone que un ciudadano debería ser capaz de tomar buenas decisiones. Y eso es lo que espera, y esa es un poco la finalidad también que tiene la didáctica de la estadística. Y sobre todo ahora en la era de la información del siglo XXI. Aquí algunas referencias, y les doy las gracias por escucharme. Quedo atenta a las preguntas. Bien, muchas gracias Pedro por tu presentación. Felipe Osorio tiene una pregunta. Sí, bueno, gracias por la presentación. Yo creo que estos temas sin duda que nos llevan a reflexionar, pero hay bastante idea que yo encuentro que es una idea de alguna cosa difícil de manejar por la comunidad estadística, en mi opinión. Yo estoy medio en desacuerdo de varias cosas que tú mencionaste en tu charla. Hay cuestiones que yo sinceramente no entiendo muy bien de cómo se presentan las ideas y cómo se hace una argumentación para poder motivar los desarrollos que ustedes planean hacer. Me parece que a veces hay ciertas ideas que podrían ser nocivas. O sea, yo creo que la estadística es una parte de las matemáticas y se aprovecha de ese conocimiento de una forma bastante buena. Entonces yo no sé hasta qué punto introducir ese tipo de conceptos podría ser nocivo. Es una cuestión que yo me la pregunto en realidad, y de hecho hay discusiones al respecto de eso. Me parece que es bueno que haya, una introducción a los conceptos estadísticos en el colegio. Lamentablemente, posiblemente los profesores de matemática, que son los profesores que de hecho yo le he hecho clase a profesores de matemática y me ha llamado mucho la atención precisamente ese tipo de detalle, como muchas veces hay una resistencia a los temas de estadística. No entiendo muy bien por qué. Por ejemplo, en los análisis que tú llevaste a cabo, dijiste que hiciste un análisis cualitativo. Esa es una parte de la pregunta. Yo no sé muy bien a qué se refieren con un análisis cualitativo. Para mí fue una descripción de cada una de las respuestas de una encuesta.
lo cual claramente es una tarea que consume tiempo, y entonces no veo muy bien la ganancia, digamos, de generalización que provee precisamente la inferencia estadística. Entonces ahí hay un punto que yo encuentro problemático, si tú después nos puedes hablar un poco más al respecto. Sí. Entonces me parece que en el colegio, posiblemente lo que uno necesite que el estudiante aprenda son las bases, ¿cierto? Tú bien lo entiendes eso, en el momento en que todos nosotros hemos pasado por la universidad, y en la universidad, ¿cierto?, se necesita que la persona llegue con unas bases. Entonces, en ese sentido, yo me pregunto, de hecho, me recuerdo haber revisado algunas preguntas de la PSU, con preguntas asociadas a la parte de datos y azar, me parecían muy mal redactadas y muy mal hechas. Entonces yo me pregunto, ¿será necesario incorporar conocimientos como, por ejemplo, de inferencia? Yo no sé a qué te refieres con inferencia informal, Ujú. inferencia y modelación en etapas tempranas, versus posiblemente que la gente sepa leer un gráfico, que me parece que es razonable de hacer en el colegio, de sepa entender el concepto de variabilidad, me parece que esos conceptos son razonables de entender en el colegio. O sea, quizás la parte de exploración de datos sea una parte natural que entre en un tema en el colegio. Entonces ahí hay dos cosas. Y finalmente, cuando tú hablas de un modelo, ¿cierto? Del modelo MTSK, posiblemente nosotros tenemos una deformación también por causa de nuestra ciencia. Ujú. Nosotros cuando hablamos de modelo, hablamos de supuestos, hablamos de alcances que tienen los modelos y de dificultades que tienen los modelos. Eso es una cosa que tienen los estadísticos bien metidos en la cabeza, de que no todos los modelos son realmente útiles. Entonces, si tú nos podrías hablar también de las dificultades que tiene este modelo que tú nos presentas. Gracias. Oye, gracias Felipe, harta pregunta, interesante. Sí, efectivamente la discusión, y no sé si me voy a entender bien, pero no es eliminar el conocimiento de la matemática que tiene la estadística, sino más bien darle el espacio suficiente al concepto para poder entender con mayor profundidad ciertas cosas que porta la estadística a diferencia de la matemática. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la matemática como herramienta es primordial, pero con esto a veces en la escuela lo que ocurre es que los estudiantes gastan más tiempo calculando un promedio en vez de, por ejemplo, poder interpretarlo en diferentes contextos. Entonces me refiero a eso, o sea, cuando de repente nos falta potenciar los conceptos, me refiero a eso, porque a veces se gasta mucho tiempo en lo procedimental por sobre lo conceptual. Respecto a la otra pregunta, que tiene que ver con la estadística inferencial informal, precisamente la informalidad tiene que ver con el poder introducir, por ejemplo, el concepto de muestra, ¿ya? En el entendido de que, primero, ¿cierto?, van a tener una noción más de estadística descriptiva, y la noción de muestra, y ya el comparar muestras, puede estar introduciendo ya una idea de inferencia, ¿cierto?, desde el punto de vista que estoy buscando la característica de la población. Entonces, bajo esa mirada, la estadística inferencial informal, también asumiendo el lenguaje probabilístico, abre la puerta a la incertidumbre, ¿ya? Y que a veces, desde el punto de vista de la perspectiva de la enseñanza de la matemática, a veces o sea, está más fuerte la palabra certeza, como la única respuesta. Entonces, en estadística, este pensamiento más flexible, ¿cierto?, puede permitir un rango, o puede permitir distintas interpretaciones dependiendo de la interpretación de los datos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay varias cosas que nosotros inicialmente debemos considerar, sobre todo pensando en los más pequeños, en estudiantes de kinder, de primero, de segundo, básico, etcétera, que nosotros estamos más investigando cuestiones más esenciales. Y la última pregunta respecto del modelo, sí, efectivamente, nuestra idea de modelo es distinta a la idea de modelo que tienen ustedes en cuanto al abordaje. O sea,
El modelo MTSK y el que nosotros estamos instalando es un modelo que se basa en el análisis discursivo. De ahí que, por ejemplo, hayamos rescatado algunas respuestas de los profesores y todo, pero esto está mirado como desde una primera panorámica, porque después hay que ir precisando en algunos casos que sean más particulares para entrevistar y entender de mejor manera el razonamiento que está llevando a cabo a través de la respuesta. Y bueno, y dentro de las desventajas que tiene este modelo, es el hecho de poder tal vez como visibilizar en el discurso o en la acción del profesor este conocimiento especializado, ¿ya? Y que de hecho es el supuesto que se tiene, que el profesor tiene un conocimiento especializado. Entonces, en base a eso, este modelo lo que hace es buscar esos ejemplos, buscar esas instancias que, por ejemplo, a veces se pueden dar en términos de metáfora, se pueden dar en términos de alguna enseñanza, algún tipo de tarea que el profesor diseñó para una clase particular. Entonces, la pretensión no es generalizar, sino más bien la pretensión es caracterizar, es profundizar. Creo que desde esa perspectiva hay una diferencia paradigmática, por así decirlo. Bien, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Eduardo Alarcón. Eduardo. Hola Pedro, hola Soledad, muchas gracias por la presentación, súper interesante porque, como decía Felipe, abre varios desafíos, creo. Y bueno, son varias preguntas las que me surgieron entre medio, no de tu presentación, sino que me iban surgiendo mientras tú estabas presentando. No pretendo que la respondas tampoco, porque son preguntas así, no sé, por ejemplo, yo dije, chuta, entonces, ¿por qué no existe pedagogía básica con mención en estadística, por ejemplo? En vez de con mención en matemática, ¿por qué no se hacen mención en estadística? O, no sé, cosas así. Hay unas cosas que me sorprendieron de lo que ustedes hicieron. Una es que no se haya citado, por ejemplo, o yo no lo vi, no sé, a Piaget o a Fishman, que son los pioneros en el asunto del pensamiento estadístico de los estudiantes. No sé si fue por suerte o no, pero justo coincidieron con la concretitud de los niños de enseñanza básica, que lo que dijo Piaget en algún minuto en el 51, creo, por mi estudio de didáctica y la estadística. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué comienza el estudio de ustedes con el análisis exploratorio, por las primeras láminas que vi, si al final lo más importante desde mi perspectiva es que para que la estadística tenga más sentido, tenga algún sentido de incertidumbre y todo eso, es que sean muestras aleatorias, ¿sí? Y más básicamente aún es que se tomen muestras. Entonces, yo por lo que veo, y que esta conversación alguna vez la tuvimos con Danilo Álvarez, lo que discutíamos con él era que la estadística desde un tiempo hasta ahora se está haciendo como al revés a cómo se empezó a hacer, porque ahora están los datos y es ¿qué hacemos con los datos? Y en cambio antes era, bueno, ¿cómo nos hacemos la pregunta de investigación, lo que tú planteaste, después obtenemos los datos, después hacemos el análisis y todo? Entonces mi pregunta es, ¿por qué en vez de partir por el análisis de datos, no partir por cómo tomar muestras? O enseñar el concepto de muestra, pero no como un subconjunto de una población, sino que como la importancia de la muestra o tomar muestras aleatorias. Exacto. No sé si me entienden la pregunta. Sí, sí, por supuesto. Sí, de hecho, actualmente estamos con Soledad en un proyecto Fondesit, en el que estamos investigando lo que tú planteas, como poder incorporar el muestreo como actividad estadística temprana y entender desde ahí ciertas inferencias que uno podría plantear, ¿cierto? Desde el muestreo mismo. O desde lo que nos dice la muestra más bien, porque aquí se utiliza toda la metáfora de la historia que portan los datos.
Entonces, bajo esa panorámica, nosotros siempre hemos tomado el EDA como una especie de base, como donde primero hay que partir, digamos, porque en general se tiene como muy arraigado, o tal vez será algo de nuestra comunidad, pero se tiene como muy arraigado la estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva a veces no se entiende bien, no se entiende de una forma muy procedimental, mientras que el análisis exploratorio de datos te da una noción distinta en cuanto a poder visualizar el comportamiento de los datos. Y hay un fenómeno o más bien una técnica, que es la transnumeración, la cual te permite, a través de distintas representaciones de datos, el poder como profundizar en la comprensión de cómo se comportan los datos, dado que cada representación, ¿cierto?, va a tener un nivel de alcance respecto de su lectura. Entonces, en ese sentido, es un primer paso, pero no tiene que por qué no pensarse en lo otro que tú dices. O sea, también se puede pensar en lo aleatorio, y de hecho también se incentiva harto el hecho de que los niños hagan experimentos aleatorios, aunque están esos experimentos aleatorios más ligados a la noción de probabilidad que a la noción de inferencia. Entonces, desde ahí que nosotros con Sol, y también con otra compañera, con Maritza, quisiéramos también como indagar más en esos aspectos más esenciales, porque también hay ciertas limitaciones respecto de la edad del estudiante. Eso también es lo que queremos investigar. Bien. En honor al tiempo, Gracias.